Me gusta mucho versionar platos tradicionales, combinar toques salados con toques dulces. ¿Te imaginas un bocado de una tortilla de patata con la cebolla perfectamente hecha, la patata jugosa, el huevo en su punto? Pues hoy vamos a combinar algo muy parecido en un formato innovador. Lo primero que vamos a hacer es caramelizar la cebolla. Para ello, muy importante, tenemos que tener la cebolla pochada por lo menos 20 minutos, 15-20 minutos. Si le ponemos la tapa, mejor que mejor, porque así se concentra el vapor y se pocha mucho antes. Cuando ya la cebolla empieza a estar hecha una pasta, como esta que yo tengo por aquí, empieza a estar muy blanda, estas cebollas es el momento de añadir el azúcar. Pero antes subimos el fuego a tope, dejamos que coja temperatura, y en el centro me gusta añadir un poquito de azúcar y dejar que se caramelice. En cuanto que ese azúcar se convierta en caramelo, lo entremezclamos con la cebolla y ya tendríamos una cebolla caramelizada espectacular. La cebolla ya empieza a cambiar de color gracias a que el azúcar está cogiendo poquito a poquito tonalidades marrones. Muy importante no excedernos con el tiempo en el fuego para evitar que se quemen, porque pasaría a tener sabores muy amargos. Esta la vamos a dejar simplemente un minuto más, que se impregne toda la cebolla con el azúcar caramelizado y ya estaría lista para utilizar. Mientras tanto, en la otra sartén, que ya empieza a estar caliente, vamos a dorar un poquito el pulpo, simplemente vuelta y vuelta. Pulpo que ya he comprado cocido y simplemente lo que he hecho ha sido lavar y ahora lo vamos a marcar. Si no quieres el pulpo dorado a la plancha como vamos a hacer nosotros y lo quieres consumir así directamente, pulpo cocido nos referimos, la mejor forma de calentarlo es al baño María. Incluso en el propio envase en el cual viene el pulpo, lo pones en un baño María suave, suave, el pulpo no se va a deshidratar nada y nos va a quedar en su punto. Este que tengo aquí nos lo vamos a llevar, no le pondré nada de aceite, que se dore vuelta y vuelta. Llega el momento de ir montando nuestro culán. Un culán que al final el sabor que nos va a dar es exacto a una buena tortilla de patata. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo un molde, un aro, con el cual servimos a veces los alimentos, engrasado con aceite. Muy importante, engrasado previamente con aceite. Por aquí tengo un puré de patata espeso, tirando a muy espeso, que lo he aliñado con sal, pimienta y un poquito de mantequilla o aceite de oliva. Pues colocaremos primero una base con la patata, con este puré de patata. Es importante hacer una pequeña hendidura para luego incorporar ahí la cebolla y la yema de huevo. Intentaremos, con este puré de patata, recorrer los bordes del molde, dejando como siempre, como si fuese un nido, un huequecito en el centro para incorporar el resto de ingredientes. A continuación vamos con nuestra cebolla caramelizada. Cebolla que ya tengo por aquí, con toda esa tonalidad brillante que nos aporta el azúcar. Hacemos una camita con la cebolla caramelizada y a continuación incorporaremos la yema de huevo. Siempre, siempre, siempre vamos a desclararla en un bol aparte. Añadimos la yema de huevo y ahora, con mucho cariño y mucho cuidado, vamos a terminar de cubrir el huevo con el resto del puré de patata, sin presionar demasiado para que no se nos rompa. El horno precalentado 180 grados lo vamos a mantener unos 5 minutos. La gracia es que la yema quede pasteurizada pero bien calentita para que cuando lo sirvamos nos llevemos una grata sorpresa. Vamos a sacar nuestro culán y a desmoldarlo. Es muy importante con una puntilla marcar un poquito todo el contorno para que luego sea mucho más fácil
retirar el propio molde metálico. A continuación el pulpo, ese pulpo que hemos dorado, que está crujiente, pues lo vamos a colocar coronando nuestro culán para que tenga una presentación y un contraste de colores y de sabores excelente. Retiramos con mucho cuidado y solamente nos falta romperlo para que esa yema salga y se entremezcle con toda la cebolla, con la patata, recordando lo prometido, ese sabor de la tortilla tradicional de patata. Una elaboración muy sencilla con ingredientes de andar por casa que podéis hacer en muy pocos minutos.